una serie sobre Primera de Corintios que lleva por título Fundados en Cristo para amar, unir y santificar. Una pregunta: ¿leyeron de un solo jalón Primera de Corintios? ¿Se acuerdan que les pedí esto, que leyeran de corrido Primera de Corintios antes de empezar esta serie? Si lo hicieron, si no lo hicieron, les animo a hacerlo. Todavía estamos en el capítulo 1. Pero lean de corrido. O no sé cómo les haya ido a los que sí lo leyeron, ¿verdad? Pero recuerda que esto nos va a dar, o te va a dar mucho contexto, les va a dar mucho contexto al momento de estar predicando esta serie de sermones. Y lo que yo te pediría es que estuviéramos en constante oración para que el Señor utilice su palabra y en su gracia, y ante la exposición de la palabra en su gracia, nos esté edificando, nos esté instruyendo, nos esté diciendo: hey, no, el camino es por acá. No, ya te pasaste. No era tanto, era menos. Hay que estar orando, hermanos. Entonces empápate de Primera de Corintios. Inclusive hasta puedes leer Segunda de Corintios de un jalón. Pero Primera de Corintios es importante que estés leyendo y releyendo. Amén. Entonces, abre tu Biblia, hermano, hermana, en Primera de Corintios capítulo 1. Seguimos en el capítulo 1, pero ahora del versículo 18 al 25. Qué bello canto de la fidelidad de Dios. Ya advertí a los músicos que hay que repetirlo el otro domingo para que amarre en nosotros y lo cantemos de memoria, porque no se nos puede olvidar eso, hermanos. 1 Corintios 1, 18 al 25. Ponte de pie cuando estés listo para orar y leer la palabra de pie como un acto reverente a nuestro Dios. Si no tienes Biblia, bueno, creo que ahí va un Nuevo Testamento, ¿verdad? En los sobres, ahí hay un Nuevo Testamento en los sobres, si gusta acompañarnos. Primera de Corintios 1, 18 al 25, pero antes vamos a orar. Señor soberano, gracias. Te bendecimos y te damos la gloria y la honra, Señor, esta mañana. Te pedimos en el nombre de Jesús, te suplicamos en el nombre de tu Hijo, que esta mañana derrames tu gracia, tu misericordia y tu sabiduría en medio de nosotros a través de tu palabra expuesta, predicada. Por favor, Señor, toca nuestros corazones, que lo que salga del púlpito hacia enfrente, Señor, sea el Espíritu Santo con poder, hablando a cada uno de los corazones de esta iglesia, transformando vidas, edificando vidas, corrigiendo vidas, instruyendo vidas. Ayúdame a mí, Señor, a que no lo haga en la carne, sino que lo haga en el Espíritu. Ayúdame, Señor, y ayuda al resto de la comunidad, Señor, a que esto impacte nuestras vidas y que saliendo de aquí apliquemos lo aprendido, corrijamos el camino, nos arrepintamos de estar desviados de manera intencional de ti. Ten misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Versículo 18 del capítulo 1. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría,
Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Amén. Puedes tomar asiento. He titulado el sermón El poder de la cruz. El poder de la cruz. Y el argumento que traigo para ustedes esta mañana es: Dios revela su poder y desarma la sabiduría del mundo al salvarnos por medio de Cristo crucificado. Dios revela su poder y desarma la sabiduría del mundo al salvarnos por medio de Cristo crucificado. Y estaremos tocando 3 puntos. Creo que todos aquí, hermanos, creo que todos podemos distinguir que el punto central de la fe cristiana es la cruz. Sin la cruz, sin aquel momento en donde Jesús dio su vida y consumó el pago que demandaba el pecado, sin eso la Biblia hoy sería un enigma. Y el evangelio de la salvación sería una esperanza vacía. No habría sentido en todo lo que se escribe en el Nuevo Testamento si no existe el momento de la cruz. El pastor y escritor John Piper, en su libro, no sé si ya lo has leído, es buenísimo, te lo recomiendo, No desperdicies tu vida, da una muy buena introducción, que utilizo para introducción de nuestro pasaje. Él dice: la vida es un desperdicio si no comprendemos la gloria de la cruz. Lo cantábamos, ¿verdad? Un desperdicio si no comprendemos la gloria de la cruz. La apreciamos como el tesoro que es y nos aferramos a ella como el precio más alto de cada placer y el consuelo más profundo en cada dolor. Lo que una vez fue una tontería para nosotros, un Dios crucificado, debe convertirse en nuestra sabiduría y en nuestro poder y en nuestra única jactancia en este mundo. Este canto de la gloria de la cruz debería ser nuestra única jactancia en este mundo. Yo lo creo. Platicas con otros de otras religiones y te dan su argumento en lo que se basa su otra religión. Nuestro argumento es que el cristianismo es una religión de Jesucristo. Es una religión de la cruz. Porque sin la cruz de Cristo no hay cristianismo. No hay cristianismo, así de sencillo. Y sin una comprensión bíblica de la cruz, pues no hay un cristianismo auténtico. Puedes tú idear cualquier cosa sobre la cruz si no te basas en una comprensión bíblica correcta. La salvación de las personas caídas, de las personas perdidas y de aquellas espiritualmente muertas solo viene a través de un Salvador crucificado y resucitado. Y la fe en Él es el único camino a Dios. La cruz, hermanos, es la prueba del amor de Dios. Cuando Jesús sangró, murió, era como si Dios mismo en ese momento estuviera diciendo: te amo. Esa es mi expresión de amor para ti, matando a mi hijo, desangrándolo por completo. Eso para mí significa te amo, diría Dios. Y el apóstol Pablo nos enseña que Dios también demostró su poder en esa cruz. Y solo el mensaje de la cruz puede darnos vida espiritual y vida eterna. Entonces hay, digamos, 3 puntos o 3 observaciones teológicas sobre la cruz de Cristo en estos versículos muy importantes,
que son esenciales para tener un correcto entendimiento, una correcta comprensión de lo que Jesús hizo cuando murió en aquella cruz. Recuerda el énfasis: Dios revela su poder y desarma la sabiduría del mundo al salvarnos por medio de Cristo crucificado. Y el primer punto es: la palabra de la cruz separa al mundo. Juicio para unos y vida para otros. Dice el versículo 18: porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Traigo una imagen para ustedes, si me ayudas, vale. Imagínate a dos personas frente a este cuadro famoso de Rembrandt titulado La Crucifixión. Dos personas enfrente de él, en el museo donde esté, no sé dónde esté. Una de estas personas ve esta imagen y dice: qué necedad la de los cristianos. ¿Por qué glorifican el sufrimiento? ¡Qué barbaridad! Pero la otra persona, con lágrimas, consternado, apenas alcanza a murmurar y dice: Él lo hizo por mí. Esta misma imagen, dos personas diferentes, dos reacciones opuestas, una de rechazo y la otra de adoración, reconociendo lo que hizo el Señor Jesús en la cruz. Así es la cruz. Revela el corazón de quien la mira. Ese sacrificio destapa todo lo que hay en nuestros corazones. Ahora, esto no es nuevo, hermanos. Esto no es nuevo. Fíjate lo que dice Hechos 17:32, porque esto ya había sucedido. Hechos 17:32. Cuando oyeron de la resurrección de los muertos, fíjate, algunos se burlaban. Unos se burlaban cuando los apóstoles predicaban: Cristo resucitó, y se burlaban. Pero otros dijeron: escucharemos otra vez acerca de esto. Dos posturas diferentes, una de rechazo y la otra de adoración. Y nuestros versículos del 18 al 25, el pasaje de hoy, nuestro pasaje, quiero que recordemos, porque esto conecta con muy natural lo de la semana pasada. Y tenemos una palabra para en el versículo 18, para los que se pierden. Esto es la conexión con el pasaje del domingo pasado. Esto es para aquellos que estaban dividiendo las iglesias. Esto es para aquellos que discutían y ponían al hombre por encima de Jesús. Esto es la respuesta a aquello. La sabiduría humana es egoísta. No está promoviendo un pensamiento unánime en la iglesia, sino que la sabiduría humana alienta la división. La sabiduría humana exalta el culto a las personas. La sabiduría humana pretende variar, tergiversar el poder de la cruz de Cristo. Y tanto sabiduría humana como el poder limitado del humano están completamente peleados y separados de la salvación de Dios. Son cosas diametralmente opuestas. Y Pablo identificó que los corintios tenían esta tendencia peligrosa. Seguían a sus maestros favoritos como si se tratara de una competencia entre ellos, una competencia de sabiduría humana. Y este problema lo sigue abordando desde este versículo hasta el capítulo 3. Y lo que hace Pablo es demostrar que la sabiduría divina y la humana son incompatibles. No hay manera. O sea, esto es muy relevante para nosotros hoy en día también. No solamente es historia de lo que pasó en aquella iglesia con aquel apóstol.
Desde la perspectiva del mundo, la sabiduría de Dios es una locura. Digo, ¿quién es mejor que nosotros para comprobar esto? Porque un día nos leyeron esto y no teníamos el Espíritu Santo y dijimos, qué ridiculez. Nosotros somos testigos, pero esa perspectiva sigue allá afuera. Para los griegos, dice Pablo, quienes buscaban un conocimiento filosófico, pues la cruz era algo insensato. Para los judíos, quienes demandaban milagros y señales, la cruz era un escándalo. Y esto sigue pasando en iglesias el día de hoy. Es que no hay milagros en esta iglesia. Y cuando escuchan la predicación del evangelio, el evangelio de la salvación, el evangelio de la gracia, se les hace raro, porque no hay espectáculo. Sin embargo, el camino de la salvación que Dios escogió, o sea, el método, el camino, la única respuesta para salvar es el camino de la cruz. Nada más. Así que la cruz desbarata cualquier intento de nosotros de alcanzar a Dios por méritos propios. Nadie puede conocer a Dios a menos que Dios mismo lo conozca primero y lo llame mediante la sabiduría y el poder de su Hijo Jesucristo. Todo esto revelado en esta muerte expiatoria que tuvo. ¿En dónde? En la cruz. Entonces la cruz divide a toda la humanidad y lo hace en dos bandos: los que perecen y los que se salvan. Entonces, lo primero es que es una tontería para los perdidos. La palabra de la cruz dice es necedad y tiene un significado de pensamiento ridículo. Es como si se leyera: la palabra de la cruz es un pensamiento ridículo para esos que se están perdiendo. Y esta frase de la palabra de la cruz es el sinónimo de predicar el evangelio. No hay evangelio sin cruz. No hay evangelio sin resurrección. Está conectado. Ahora, poquito de contexto es que en la época de Jesús, las personas despreciaban, o sea, la sociedad de aquel momento despreciaba, aborrecía que alguien muriera por medio de la crucifixión. Un orador de la época llamado Cicerón escribió: la misma palabra cruz debería estar lejos no solo de la persona de un ciudadano romano, sino debería estar fuera de sus pensamientos, de sus ojos y de sus oídos. Era algo aberrante para los romanos que alguien muriera crucificado. La idea de este acto atroz, de que este acto atroz llevara a las personas a Dios, pues simplemente fue inimaginable para la sociedad del momento. Y sigue siendo inimaginable para la sabiduría del mundo actual. Es ridículo, dicen. ¿Cómo Dios va a salvar a las personas por medio de esto? ¿O cómo la salvó por medio de esto? Pero sin embargo, eso es exactamente lo que Dios decidió utilizar. A Dios le plació hacer así las cosas. Y entonces ese mensaje es recibido como necedad. ¿Pero por quién? Por los espiritualmente perdidos. Esos descritos en ese proceso de perecer. Y esta palabra la utiliza Pablo comúnmente para la destrucción final, el fin de los tiempos o el final último. Y lo vemos en Romanos, Corintios, Tesalonicenses. Estas personas que perecen simplemente no pueden creer en que la cruz es el camino de la salvación. No pueden. Eso les parece absurdo. Y lo otro es que el poder de Dios, o vemos la contraparte, que es el poder de Dios para los salvados.
Este mismo versículo 18, vemos estos dos contrastes entre los que perecen y los que se salvan. Para los salvados, el mensaje de la cruz no es necedad, es todo lo contrario de lo que les acabo de decir. El poder de Dios es el medio para nuestra salvación, y esto lo hace a través del mensaje de la cruz. Ve lo que dice Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Ahora ve lo que dice 2 Corintios 2:15. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Entonces, la cruz de Cristo es el poder de Dios, hermanos, que nos está salvando básicamente como en tres tiempos. Nos libra en el pasado, o nos libró, perdón, en el pasado de la pena del pecado. Esa es la justificación. Nos libra en el presente del poder de pecado. Esto es la santificación. Y nos librará en el futuro de la presencia del pecado. Esa es la glorificación. Entonces, nada más que la muerte de Jesús, nada más que la muerte de Jesús en la cruz va a poder salvarnos, hermanos. Y esto es lo que predicamos: a un Cristo crucificado en esa cruz, que después resucitó, gloria a Él. Pero esto es importante: nada puede expiar el pecado sino la sangre de Jesús derramada en la cruz. Nada de lo bueno que tú hayas hecho, no hay nada, solo la sangre de Jesús. Entonces, la cruz de Cristo se convierte en la gran divisoria. Quiero solo darte algunos contrastes entre lo que la cruz significa para los salvados y comparándolo con lo que significa para los perdidos, esos que no creen, porque dicen que es necedad. Para los salvados, la cruz de Cristo es poder, y para los otros, los perdidos, los que perecen, es debilidad. Para los salvados es sabiduría, y para los otros es insensatez, es necedad. Para los que están en Cristo, salvados por su sangre, es liberación eterna, pero para los otros es destrucción eterna. Acá vemos poder y sabiduría de Dios, y allá solamente vemos piedra de tropiezo. Para los salvados hay sabiduría de que Dios los salva, y para los perdidos es sabiduría del mundo que realmente los condena. Acá vemos el cielo y acá vemos el infierno. Justicia e injusticia, santificación, inmundicia, redención, esclavitud. Acá los salvados podemos jactarnos del Señor, y los que perecen se jactan de ellos mismos. Entonces, hermano, la cruz de Cristo divide a la humanidad. Para los creyentes, esta cruz significa el poder de Dios para nosotros. Y esa cruz fue costosa, hermanos. Este autor C.S. Lewis dijo: a Dios no le cuesta nada, de lo que tenemos entendido, no le cuesta nada crear cosas bonitas, pero convertir voluntades rebeldes le costó la crucifixión de su Hijo. Entonces, si hay alguien aquí que no cree en Cristo, tal vez te parezca absurdo que Dios salve a través de la muerte. Y si es así, tu pensamiento, necesitas humillarte ante la sabiduría de Jesús. Y para los creyentes que están aquí, yo no sé si la cruz ya no te conmueve, si es más un evento histórico, un dato interesante, dirían en la tele, información que cura. Pero si la cruz ya no te conmueve por tanto tiempo que llevas en el evangelio, porque estás aburrido, harto, pide a Dios, ruega a Dios que renueve tu asombro por su gracia.
Clama al Señor. Recuerda el argumento: Dios revela su poder y desarma la sabiduría del mundo al salvarnos por medio de Cristo crucificado. El punto 2, hermanos, es que la sabiduría de la cruz humilla a los soberbios. Dice el versículo 19 al 21: porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Yo recuerdo la primera vez que escuché un sermón. Fui a una iglesia pentecostal. Tenía otros motivos para estar en esa iglesia, más carnales. El Señor me bendijo, ¿verdad? Después, pero en ese momento yo era más carnal que otra cosa. Entonces mi interés no era Cristo crucificado. Era una linda muchachita de 17 años. Y empecé a oír las alabanzas moviditas, la batería. Yo era muy metalero en ese momento. Y yo estaba, ¿sabes?, en la banca, porque eran bancas de madera. Yo estaba encantado. Dije, bueno, tengo un motivo. Ahora tengo otro motivo. Hay rock and roll aquí adentro. Y vino el momento del sermón. Era Manuel Leiva el pastor. Y escuché y dije, no vuelvo. Esto es una locura. Están locos. Los tienen idiotizados. Eso pensé yo. Lo que dijo el pastor Manuel para mí fue una locura. Y esta linda muchachita abría su Biblia y se hacía así, ¿no? ¿Sí? Ella muy atenta y me hacía así con la Biblia. Estaba más miope que ahorita. No entendía lo que decía ahí. Eran letras. Y como Charlie Brown en las caricaturas, allí escuchaba guau, 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 guau. No entendía nada. En el año 43, un filósofo muy conocido por algunos, Jean-Paul Sartre, dijo: Dios es el silencio del universo. Y años después, un teólogo, Karl Barth, dijo: no, Dios habló y su palabra fue un hombre clavado en esa cruz. La sabiduría humana, hermanos, como este existencialismo, termina en el vacío. Pero la cruz da sentido al sufrimiento. La cruz da sentido al amor. La cruz empieza a resolvernos cosas y nos dice: por eso es el sufrimiento. Esto es la prueba del amor, y da sentido a nuestras vidas. Ahora, quiero dejar claro que la Biblia no condena el conocimiento ni la sabiduría en sí mismos. Pero la pregunta crucial para todos nosotros es: ¿qué tipo de sabiduría estamos abrazando? Jesús nos ordena amar a Dios con toda nuestra mente, con todo lo que somos nosotros. Mateo 22. Santiago describe que la sabiduría celestial es pura, es pacífica, es amable, es condescendiente. La sabiduría divina es llena de misericordia y de buenos frutos, es sin vacilación y es sin hipocresía. Santiago 3. Pero hay una sabiduría falsa. Hay una sabiduría falsa que no viene de Dios, no proviene del cielo. Y Santiago lo explica con crudeza. Dice: esa sabiduría es terrenal, es demoníaca y se alimenta de la envidia y de la ambición egoísta. Esa sabiduría, hermanos, no nace del amor de Dios
esta sabiduría nace del orgullo humano. Y aquí está el peligro, amados hermanos. Somos fácilmente seducidos por esta sabiduría inferior del mundo. Nuestro intelecto, en su arrogancia, se siente atraído por las filosofías del mundo, que nos invitan a gloriarnos en nosotros mismos y no en Cristo. Preferimos confiar en nuestros razonamientos antes que en la locura redentora de la cruz. Preferimos hacer caso a nuestro sentido común que a la sabiduría de la Biblia. Y Pablo lo deja claro en estos pasajes del 19 al 21. Dice: Dios ha reducido a absurdos todos los intentos de nosotros por alcanzarle en nuestra propia sabiduría. No hay ningún razonamiento, no hay ninguna teoría, no hay ningún sistema humano que pueda compararse con la sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios revelada en Cristo, en su palabra. La verdadera sabiduría, hermanos, no se encuentra en libros de autoayuda, no se encuentra en las tendencias culturales o en discursos elocuentes, ni en podcast, sino en el mensaje escandaloso de la cruz. La sabiduría de la cruz, hermanos, revela la impotencia de las personas orgullosas. Recuerda, Dios no está en contra del conocimiento, pero Dios sí condena toda sabiduría que prescinda de él. Dice Isaías 55, del 8 al 9, expone esto contundentemente: mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos. Entonces esta máxima, esta verdad, se encuentra en la expresión de la cruz, hermanos, donde Dios desbarata toda pretensión humana de autosuficiencia. Fíjate, todas estas son palabras que inyecta el mundo: autosuficiencia, sentido común. Y Pablo retoma esta idea en el versículo 19, referenciándose a Isaías 29, y dice: destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. Aquello que el profeta Isaías vio en este fracaso de la diplomacia judía delante de los asirios, cuando confían en su astucia política en lugar de confiar en el Señor de los ejércitos. Pablo lo aplica buscando colapsar toda sabiduría humana, y lo hace ante el escándalo de la cruz. No hay ninguna argumentación del ser humano que pueda explicar que el Todopoderoso se dejó clavar en un madero. ¿Quién con su lógica puede explicar eso? El Dios Todopoderoso se autosacrificó. Y para enfatizar esto, Pablo lanza 3 preguntas con su retórica demoledora de Pablo. Bueno, ¿y dónde está el sabio? Que alguien me explique. ¿Dónde está ese filósofo griego con sus sistemas complejos? ¿Dónde está? Pues desaparece. Y por si alguien se preguntaba, ¿dónde está el escriba? ¿Dónde está ese maestro de la ley? Ese erudito judío que con sus grandes interpretaciones ante la cruz queda descalificado. ¿Dónde está ese? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? Ese orador elocuente ante la cruz se queda mudo. Gordon Fee lo explica: Dios no solo ha expuesto la necedad de la sabiduría humana, sino que mediante la cruz la ha convertido en su opuesto radical. La cruz de un lado y radicalmente del otro lado la sabiduría humana, necia, inferior. Hermanos, hoy seguimos enfrentando las mismas tentaciones que los corintios. Valoramos más
los logros académicos que la sencillez del evangelio. Admiramos más la elocuencia humana, esta verborrea humana, que la poderosa debilidad de la cruz. Pero el veredicto divino es irrevocable, hermanos. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Por más que el hombre intente escalar peldaños hasta Dios con sus razonamientos filosóficos y de la eternidad pasada y de la futura y bla, 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 el único camino que lleva al cielo no está plasmado en filosofías, está manchado con sangre de la cruz. Y esta explicación es clara. No hay grados académicos, no hay posiciones laborales, no hay metas alcanzadas que te acerquen a Dios. Requerimos humillarnos ante la cruz. Es lo único que nos va a acercar a Dios. Y no por nuestras fuerzas, porque esto lo hacemos ya que conocemos a Dios, ya que el Señor se reveló a nosotros, es que podemos caer de rodillas y humillarnos. Antes no, antes queremos estar paraditos, que no nos desarruguen, porque qué oso hincarte delante del Señor. Tenemos que reconocer, no importa si eres un ignorante, un analfabeto, no importa si eres el premio Nobel, todos debemos venir a Cristo de la misma manera. Y eso es reconociendo que nuestra sabiduría es insuficiente. Está obtusa nuestra sabiduría, está miope, está deformada, está borrosa, es insuficiente. Y tenemos que reconocer que solo en Él, solo en Cristo, como dice Colosenses, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Solo en Cristo. Entonces no importa cuán inteligente nos creamos, no importa lo correctos, no importa lo educados que seamos, no importa qué tan inteligentes seamos. Dios nos está diciendo esta mañana que somos ingenuos si no vivimos sin Cristo y su cruz, o en Cristo y su cruz, perdón. Tenemos que reconocer que nuestra humanidad es arrogante, hermanos, que tenemos ideas orgullosas y nuestra humanidad arrogante y nuestras ideas orgullosas van junto con pegado, vienen en combo, en paquete. Y Dios ha hecho insensatos a todos los hombres caídos como a sus ideas de su sabiduría humana con respecto a la predicación de la cruz. Y ese era el plan de Dios, hermanos. Pablo está enseñando en la sabiduría de Dios, es decir, en su plan soberano, el mundo, toda la raza humana, no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría. No pudimos, hermanos. ¿Cuántas veces quisiste resolver tu vida antes de Cristo? No pudiste. Reconózcalo. No pudimos. De razonamiento humano caído con respecto a la brillantez de poseer el conocimiento salvador de Dios son diametralmente opuestos. Dice Pablo en Romanos 1:22, pretendiendo ser sabios, solo se hicieron necios. Necesitamos salvación, hermanos. No necesitamos información, necesitamos salvación. Necesitamos un salvador, no un educador. Entonces Pablo, con esta ironía que a veces le caracteriza, con un poquito de sarcasmo, les dice, pues le agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Las personas no nos salvamos a nosotros mismos, no podemos. La salvación solo es del Señor. Es Dios quien lo hace. Los humanos no nos salvamos por lo que sabemos,
No nos salvamos por la filosofía que aprendiste en la prepa, que es cuando creo que dan filosofía ya, ¿no? No sé. Nos salvamos por aquel en quien creemos. ¿Y en quién creemos? En una persona brutalmente ejecutada en una cruz que murió así para pagar nuestros pecados aberrantes, los pasados, los actuales y los futuros. Entonces el mensaje de este Salvador crucificado despoja todo pensamiento humano orgulloso, o eso debería de hacer. Despoja de todas nuestras buenas intenciones, de todas nuestras genialidades y de nuestros logros intelectuales. Quedan hechos nada. Dice Pablo, nada, nada. Esto, hermanos, nos pone de rodillas a los pies de ese horrible instrumento utilizado para ejecutar a nuestro Señor, que es la cruz. Y esto nos dice aquí, solo aquí, en la cruz podrás ser perdonado. Aquí, solo aquí en la cruz vas a encontrar a Dios. Entonces, para aquellos que muchas veces batallamos con la autosuficiencia, porque nos creemos muy autosuficientes, es la verdad, tenemos que reconocerlo. Si confiamos en nuestra inteligencia, si confiamos en nuestro éxito, si confiamos en nuestra moralidad, pues la cruz nos está confrontando. Dice Juan 15:5, separados de mí, nada pueden hacer. Y para los quebrantados, hermanos, si te sientes insignificante, la cruz está probando que Dios elige lo débil para avergonzar a los fuertes. Lo veremos la otra semana. Recuerda, Dios revela su poder. El poder de Dios es revelado y desarma la sabiduría del mundo para salvarnos. Y esto lo hace por medio de Cristo crucificado. Amén. Punto 3, mis hermanos. Ya sé que iba a anunciar unos libros que ahí tengo, pero ya después. Es la edad, hermanos. Y empieza a hacer efecto el Jaime. Punto 3. El testimonio de la cruz es obstáculo para algunos, pero poder de Dios para otros. Hermanos, en estos versículos finales del 22 al 25 de nuestro pasaje de hoy, el apóstol Pablo nos presenta una verdad actual, vigente, que no caduca. La cruz de Cristo actúa como una gran línea divisoria ante la humanidad. No hay términos medios. No hay equilibrios, hermanos. No hay posiciones neutrales. No existe, es que yo estoy conforme con estas partes de la Biblia y las otras, ahí veremos. No existe, yo soy Antonio y puedo convivir con algunas cosas de la Biblia. No existe eso. No hay medias tintas. O tropezamos con la cruz por nuestra soberbia, o nos aferramos a la cruz como nuestro único fundamento de esperanza y salvación. Mira, reflexiona en tus sufrimientos. Reflexiona en tus contextos de dolor, en las pruebas, en las tentaciones duras, aquellas que nos hacen ver lo miserable que somos. Porque hay que ser sinceros, no es lo mismo, no sé, que te dan
5 pesos extras de cambio a que tú intencionalmente te pongas a ver pornografía. Hay un impacto diferente en nuestra alma. La cruz es lo único que ante ese dolor que sentimos por pecar de manera aberrante delante del Señor, lo único que puede darnos esperanza y salvación ante eso es la cruz. Hay que aferrarnos a ella, hermanos. Fíjate, la cruz ofende nuestro orgullo. No nos gusta que nos toquen el orgullo. No nos gusta. Fíjense cómo el Espíritu Santo a través de Pablo nos muestra 2 tipos de corazones que se resisten al mensaje del Evangelio. Ese religioso que exige señales espectaculares. Esos judíos de la época de Pablo, sus contemporáneos, querían señales, querían un Mesías político que llegara con poder y los liberara del yugo de los romanos. Querían demostraciones poderosas. A lo mejor yo siempre, esto es muy personal, yo me imagino que estos cuates se imaginaban como a Jesús, así como Putin arriba de un oso, así llegando, corre, así, no sé, mensos. Ellos esperaban un Mesías así. Querían señales espectaculares. Pero esa idea de que ese Mesías, de que ese Salvador estuviera desnudo, desangrado, agonizando en una cruz, lo que significaba la cruz, ya te expliqué, pues no solamente era inaceptable, era algo escandaloso. Qué necios los judíos, ¿verdad? Pero hermanos, no nos vemos reflejados aquí, en medio de nuestras pruebas. Y nosotros le decimos al Señor, o lo pensamos, no nos hagamos. Es que Señor, si tú realmente me amas, si tú realmente eres poderoso, muéstrame una señal clara. Dame éxito inmediato. Dame una salud perfecta. Dame prosperidad económica. Yo sí lo he pensado, hermanos. Somos igualitos, ingenuos. Pero Dios en su sabiduría infinita, a través de su palabra y a través de su Hijo Jesús, nos responde: es que ya te di la señal más grande, ya te di el amor más profundo, te di a mi único Hijo en la cruz del Calvario. Pero nosotros en nuestra carne decimos: bueno, sí, o sea, sí, Señor, pero eso es para que esté contigo en el cielo. Yo lo que necesito ahorita es mi coche. O sea, gracias por Jesús, lo aprecio mucho, pero eso es para cuando me muera, ya que esté allá en el cielo contigo. Ahorita lo que yo necesito es éxito. Necesito cash ahorita, porque si no, no voy a ser exitoso. Esa es nuestra sabiduría. Eso es nuestro pensamiento. Y todos, hermanos, batallamos con eso, No creo que uno de aquí se salve y diga: no, yo dinero, no. Mi quincena íntegra a los pobres. Yo no necesito dinero. No somos así. Somos esos. ¿Cómo actuamos cuando experimentamos decepción o frustración porque Dios no está cumpliendo nuestras expectativas humanas? No está resolviéndonos. Pero ¿qué pasa? Si estoy orando con fe, resuélvelo.
Hermanos, nos animo, me incluyo, a mirar nuevamente con ojos de fe a la cruz, porque allí vamos a encontrar respuestas definitivas de ese amor incondicional y de ese propósito eterno que Dios ha dado a nosotros. No hay manera, hermanos. Al menos, pues la mala noticia es que para los creyentes no hay otro camino más que la cruz. No hay. Y estás en tu derecho a que no te guste. Tienes la libertad de renunciar. No hay de otra. Pero si tú quieres seguir siendo cristiano, este mensaje del poder de la cruz se va a tener que seguir predicando constantemente, porque nos olvida que es el único camino para llegar al Señor. Y por el otro lado tenemos a los intelectuales que buscan la sabiduría humana. Estos griegos, tal vez esos también nos parecemos mucho a ellos. Aquellos herederos impresionantes de toda esta tradición filosófica, ¿no? Estos admiraban el razonamiento lógico. Hicieron sistemas de pensamiento sobre el razonamiento lógico. Algo complejo. Y para esos tan complejos, la sencillez del mensaje de la cruz, pues también era ridícula. No era sofisticado el pensamiento de la cruz para los griegos intelectuales. Era ridículo. Pero hoy no es diferente, hermanos. Hoy no cambia la cosa cuando escuchamos cosas como: ¿cómo puede salvarnos un hombre que murió hace más de 2000 años? ¿Qué tiene que ver ese evento histórico? Sí, ya sé que Jesús fue histórico, pero ¿qué tiene que ver ese evento histórico con mi vida actual? Y la escritura es clara, hermanos. Dios nos salva. Dios no nos salva a través de teorías filosóficas complejas. El Señor solamente nos salva por gracia mediante la fe. Y el Señor hizo su palabra en lenguaje humano comprensible para que cualquiera lo pudiera entender. Eso es gracia. Entonces, a veces quizás sentimos vergüenza o inseguridad cuando tratamos de explicar el evangelio de la cruz, de la gracia, de la salvación, porque no suena lo suficientemente intelectual o sofisticado. Pero hay que recordar esta verdad fundamental. La cruz de Cristo no necesita tu defensa elaborada. La cruz de Cristo lo único que requiere es nuestra proclamación fiel, tal cual viene el mensaje. No necesitamos adornar y justificar, pero es que mira, ponte en este plano. O sea, tú deberías, así como Sócrates dijo, tú también en ese lugar donde, sabes, tu subconsciente, ¿no? Necesitas a Cristo, rendirte a Cristo. Murió en una cruz por tus pecados. ¿Lo aceptas? Digo, no tan parco, pero puntual. No traemos como tarea hacer el mensaje de la cruz un mensaje atractivo. Y lo que vemos es que es como un niño enfermo, que su papá le va a dar o su mamá le va a dar el jarabe para la tos amargo, sabe horrible, y aparte lo combinan con otra cosa. El niño no entiende que aunque esté ese líquido amargo, lo va a hacer sentir mejor. Así actúa el mundo incrédulo ante la cruz. Están rechazando el medio divino porque no comprende que trae un poder transformador. Es igualito. Pero la cruz, hermanos, transforma vidas. Aquellos que perecen o aquellos perdidos espiritualmente tropiezan con la cruz de Cristo y la consideran una tontería. Lo hemos dicho varias veces esta mañana. Esta cosa no encaja con sus ideas. No pueden encontrar, buscan un equilibrio y no lo van a encontrar. Pero dice: sin embargo, para los llamados,
Esto es una iniciativa divina. Tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Esto es una obra divina. Dios llama eficazmente a los pecadores mediante su poder y su sabiduría. Entonces, esto es una obra de Dios indiscriminada. Llama a los que le place, tanto judíos como griegos. Y el poder de salvación, el poder salvífico de Dios se mantiene vivo, se mantiene activo en los salvos. Y es la sabiduría de Dios, no la del hombre, la que está activa en todos los que Él llama. Hermanos, gracias a Dios por esta palabra de sin embargo del versículo 24. Táchala, ponla en fosforescente, pégale un post-it. Sin embargo, a nosotros los llamados según su propósito, es la cruz la que nos está revelando realidades gloriosas, hermanos. Aquí este es el sabor del caldo, hermanos. Así cuando te dan el huesito y trae tuétano asadito y te lo quieres comer, este es el núcleo, hermanos, donde nos gozamos y nos deleitamos. Es el poder de Dios en acción. Poder que rompe toda cadena de pecado. Sana heridas profundas. Da victoria sobre la muerte. Esto es la sabiduría de Dios manifestada, hermanos. Esto es lo que nos lleva a guiarnos cuando tenemos que tomar decisiones complejas y darnos discernimiento en tiempos de confusión. Nosotros ahí en la declaración de fe que repartimos, que abrazas, dice esto: Dios en su gracia soberana efectúa el llamamiento eficaz de aquellos que ha elegido, regenerándolos por el poder del Espíritu y concediéndolos el don de la fe. Eso es lo que pasó con todos los que pueden decir: el Señor es mi Salvador, confío en Jesucristo. Eso pasó. Y Pablo concluye su argumento señalando esta paradoja del evangelio de un Salvador crucificado. Y utiliza palabras pues tal vez que no esperaríamos, como la necedad de Dios y la debilidad de Dios. Nosotros sabemos que Dios no es ni tonto ni débil, pero la cruz parece ser insensata y parece ser débil para el mundo. Pero en realidad, realmente es poder y sabiduría para la salvación. Así nos salvó Dios y así juzgará a la humanidad pecadora. Es mediante la cruz, hermanos, que Dios burló a los sabios, dominó a los fuertes. Entonces, lo aparentemente tonto y débil de Dios es más sabio, es más poderoso que cualquier cosa que pueda ocurrir a simples mortales. Todos nosotros, los que hemos sido salvados por gracia y por fe, nos regocijamos, nos gloriamos en la cruz. Tal vez un poco más efusivos, ¿no? Todos los salvados nos gloriamos en la cruz. Por eso cantamos: oh, la gloria de la cruz, tu Hijo enviaste a morir. Gracias, Ricardo. Gracias a los que dijeron amén. No me dicen amén a mí, sino que esto es verdad en sus corazones. Esto es lo que los hace brincar de su silla cuando están cantando eso, porque se lo están cantando a Jesús y le están diciendo: la gloria de la cruz, de tu cruz, me revivió, me dio vida, me salvó. Era un muerto, podrido en pecado, y el Señor nos sacó de ahí y nos salvó. Hermanos, eso
eso te tiene que hacer vibrar. Perdóname si no te lo expreso con elocuencia, pero el simple hecho de hacerte recordar que Jesús murió en la cruz por ti debería hacer vibrar. Por eso te decía hace rato, ¿no será que ya perdiste el gozo de la cruz? ¿No será que estamos adormilados? Ah, sí, aleluya, el gozo de la cruz, sí, ajá. Oh, cantando. Hermanos, a mí te los digo con respeto, no me importa si cantas. A ti te deberá importar si tienes ese gozo. Te debería preocupar, o más bien deberías estar preocupado si tu preocupación es que oigan tus gallos y tu mala voz. Te debería importar. La cruz es la realidad decisiva de esa victoria sobre el pecado, sobre la muerte y sobre el poder del maligno. Cuando te has sentido acosado por Satanás, por tu propia carne, dices, ya no puedo, volví a pecar. No inventes, no puedo. Y ese momento de condenación ahí que ya no existe. Pero nosotros necios queremos seguir aprisionados ahí. Y se nos olvida la gloria de la cruz, el sacrificio de Jesús. Hermanos, el mundo constantemente nos tienta. Y nosotros tenemos que mirar a la cruz nuevamente, nada más. Mira lo que pasó en el pasaje anterior, que lo que prediqué el domingo pasado. Estos compadres corintios se dividieron, hicieron grupos facciosos por su poca sabiduría. Y aquí les está diciendo Pablo, porque no estás viendo el poder de la cruz. ¿Crees que tu sabiduría es más importante que el poder de la cruz? Y todavía nosotros necios pues buscamos señales espectaculares como los judíos del primer siglo. O depositamos nuestra confianza en nuestra sabiduría humana como esos filósofos griegos. Hermanos, esto es un llamado a vivir una fe radical. Una vida que se gloríe únicamente en la cruz. No te lo digo yo, Gálatas 6 dice eso. Una vida que proclame el evangelio con valentía, aunque parezca locura para otros. Una vida que encarne el mensaje de la cruz en nuestra vida cotidiana, no solo los domingos. Amar al que nos persigue, perdonar como Cristo perdonó, servir sin buscar reconocimiento. Recuerda, hermano, Dios revela su poder y desarma la sabiduría del mundo al salvarnos por medio de Cristo crucificado. Quiero acabar con esto. Hoy vemos o hemos visto, hoy vimos que la cruz de Cristo divide al mundo. Acuérdate el cuadro de Rembrandt. Los que ven eso como locura y los que reciben esto como el poder de Dios. No hay medias tintas. O crees en la resurrección, ya lo predicamos hace unos meses, o no crees. Todavía no crees de lleno en la resurrección y que Cristo vendrá glorificado. Pero también hemos aprendido que la cruz es el lugar donde Dios desbarata la sabiduría humana, donde nos humilla a nosotros pecadores orgullosos y donde levanta a los humildes, donde lo que parece debilidad
se revela como la fuerza más grande del universo. Y quizá, hermanos, algunos están tentados a desanimarse. Hemos visto hermanos de esta iglesia salir y hemos sentido dolor por la división. Y el enemigo nos susurra al oído: ¿y dónde está el poder de Dios ahora? ¿No que muy cristianos? ¿Muy bíblicos? Pero la cruz nos recuerda que la iglesia, hermanos, no son números, no es popularidad o sabiduría humana. La iglesia no se construye sobre decisiones humanas. La iglesia se construye sobre Cristo crucificado, sobre esa cruz, y la construye Él, no nosotros. Esa cruz que el mundo hoy rechaza y que por nuestros pésimos testimonios alimentamos ese argumento mundano. O sea, Jesús no tiene nada que ver en esto, nosotros sí. Y esa cruz nos hace decir que esperamos que aquellos que se fueron, desde el primero que se fue hasta el último, las puertas de esta iglesia están abiertas para que Cristo se glorifique. Eso es lo que tenemos que sentir. Y a los que nos hemos quedado aquí, hermanos, aunque lloremos, no perdamos la esperanza. No nos toca juzgar, no nos toca meter nuestra manota. A nosotros nos toca amar y nos toca perdonar. Pero lo que es mejor, hermanos, nos toca seguir anunciando a Cristo. Tenemos que sacudirnos y predicar el evangelio. A eso fuimos llamados. No importa que parezca una locura para los del mundo, pero tampoco importa que parezca una locura para los de adentro. No es que parece que no pasó nada, como que otra vez, no, espérate, estamos sufriendo. ¿Y dónde queda la predicación del evangelio? ¿Dónde queda seguir caminando y edificando esta iglesia? ¿Dónde queda seguir discipulando con ese mensaje de la cruz dentro de esta iglesia? Acuérdate, no es nuestra fidelidad la que sostiene la iglesia, es la fidelidad de aquel que nos llamó la que sostiene esta iglesia. Entonces, iglesia, mira de nuevo la cruz. Tu fe está en esa cruz, donde el mundo llama fracaso, donde las divisiones hay, o donde hay divisiones. Por la cruz Dios venció el pecado. Allí donde hay dolor, brota el perdón por el mensaje de la cruz. Donde reina la muerte, o donde reinó la muerte, ahí resucitó la vida por el mensaje de la cruz. Aunque pequemos, hermanos, aunque fallemos, aunque algunos se vayan, la cruz, el mensaje de la cruz sigue en pie. El poder de la cruz sigue transformando vidas. Ahora, ¿estás en tu derecho de seguir sintiendo dolor? Pero tienes que despertar. O seguimos lamiéndonos las heridas, o nos fijamos en el mensaje de la cruz para inclusive perdonar. Entonces, iglesia, hay que levantar la mirada. No somos sabios según el mundo, pero tenemos a Cristo.
El poder de Dios y la sabiduría de Dios. Iglesia, no somos fuertes. Lo demostramos a cada rato. Pero su gracia nos basta. Y aunque hoy, hermanos, lloramos y estamos dolidos por los que se fueron, nosotros creemos que la cruz sigue hablando, sigue llamando, sigue salvando. Tenemos que ir y vivir el evangelio, perdonando como hemos sido perdonados, amando como hemos sido amados, confiando en aquel que fue crucificado en la cruz. Porque la locura de la cruz va a ser más sabia que nuestro dolor, que nuestros sentimientos, que nuestras frustraciones, que nuestras debilidades. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Se acuerdan que una vez lo platiqué con ustedes cuando llegaron o cuando firmaron la membresía? Bienvenido a la iglesia que te va a hacer sufrir. Nadie te va a lastimar más que nosotros. Y todos, no, pues, sí, ¿verdad? Pero ya cuando lo estás viviendo, es otra cosa. Que mi esposa está enferma, bla, 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 bla. O no, más bien, mi esposa está sana, o mi esposo, estoy sano, sí, Señor. Pero cuando estamos enfermos, cuando no hay respuesta de los médicos, cuando no hay cuenta que pague el hospital, ahí estamos en medio de la prueba. Y ahí es donde, y hoy, y en cualquier situación, tenemos que ir a la cruz, hermanos. Llevando todas nuestras tristezas, porque Él es más fuerte que cualquier adversidad, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor,